Bueno, esa es la estadística de lo que corresponde a oftalmología en los últimos exámenes con respecto a INAM. Si se dan cuenta, oftalmología vienen en general 2, 3 preguntas, alguna vez 4. Si bien es cierto que hay años en los que hubo 0 preguntas, cuando ha venido, 3 preguntas sí son considerables en cuanto a diferenciales para conseguir mejores puestos. Lo mismo pasa en residentado médico. 2, 3 preguntas es un montón. Entonces, de venir, si viene oftalmo, van a venir no menos de 2. Entonces, es una especialidad que da en el sentido, tal vez no de rentabilidad, pero sí de hacer un diferencial de aquellos que de repente no le dan la importancia. Las preguntas de oftalmo tienen la peculiaridad de que son bastante sencillas, salvo alguna que otra que escapa a la regla, que son de bastante nivel, pero la regla es que suelen ser sencillas y se pueden responder tranquilamente. Como verán, el temario de preguntas, eh, sobre todo dan preponderancia a lo que es glaucoma, párpados y conjuntiva, patología conjuntiva. Bastante más atrás retina y traumas oculares, y ya muy por detrás córnea y neurooftalmología. Estrabismo menos aún. Entonces, los temas que vamos a tratar aquí, mira, si se dan cuenta, córnea y neurooftalmo son temas ya un poco más relegados. Este, por ello es que hemos hecho esta distribución. A la izquierda alta rentabilidad, que es lo que haremos hoy en la clase de hoy, y lo de la derecha es baja rentabilidad, que es lo que encontrarán los videos grabados para que ustedes puedan verlos. A ese respecto, yo les hago la invitación, igual que a los chicos de ayer, que vean los videos de baja rentabilidad, sobre todo para el tema de neurooftalmología y estrabismo, que es lo que sí ha venido, y sobre todo neurooftalmología, porque ahí nos explayamos un poquito más en hacer la explicación de la parte neurooftalmológica, las vías visuales y su correlación con alteraciones campimétricas, que es algo que tranquilamente se puede preguntar en cualquier momento, ¿no? Por otro lado, yendo a lo que es temas de hoy, alta rentabilidad, el segundo, párpado, conjuntiva, glaucoma, retina y trauma ocular, son los más preguntados. Córnea bastante menos, pero lo he puesto aquí porque córnea yo creo que es una rama que es fácilmente preguntable, son cosas bastante sencillas que se tienen que saber y tranquilamente puede entrar como pregunta posible dentro de todo. Y empiezo con anatomía ocular porque muchas de las preguntas, como verán a lo largo de toda la presentación de hoy, se exponen, se corrigen o se responden sabiendo la parte de anatomía, nos orienta mucho. Es por eso es que hago esta capita especial para darles una especie de introducción eh, a todo el curso, darle algunos tips acerca de pautas acerca de anatomía, y ya después cuando veamos la patología, de repente se nos va a hacer algunas cosas bastante más sencillas para responder. Bien, entonces, sin más, empezamos. La parte anatómica, acá está el contenido de lo que vamos a ir hablando. Esto es anatomía y es anatomía de todo, ¿ya? Anatomía de todo. Globo ocular y vascularización, órbita, párpados, glándulas, vías lagrimales, e incluso vías neurológicas, pero yo creo que lo hemos explicado tan bien en la parte de la grabación de baja rentabilidad que yo creo que casi la vamos a pasar por alto, ¿ya? Les invito nuevamente a los videos de baja rentabilidad. Yendo directo al grano, empezamos con la estructura ocular. Entonces, cuando nosotros hablamos de una estructura ocular, nosotros tenemos que tener un panorama general de lo que estamos teniendo al frente. Un ojo, que es un ojo, ¿no? Es una estructura estrictamente cerrada y no hay capacidad de salida, teóricamente, de contenido ocular al exterior, ¿no? Todo se maneja por mecanismos internos, bueno, que hace de que haya, que nos permita dividirlo en eh, capas del globo ocular, las cuales podemos mencionar sencillamente en 3 capas, una de afuera hacia adentro, una externa, la cual encontramos por delante a lo que es la córnea, y lo que es por detrás de la córnea es lo que es la esclera. Entonces, esta capa externa es lo que vemos acá en el gráfico, ¿no? La capa externa, córnea, por delante del globo ocular, es la capa transparente, translúcida, vascular, y por detrás de ella, pero sigue siendo externa, lo blanco. Todo lo blanco hasta atrás. Todo lo blanco hasta atrás. Eso de ahí es la esclera. Entonces, la diferencia entre una y otra es que la córnea es transparente mientras que la esclera es opaca. Entonces, la única forma de que el globo ocular pueda ver es a través de esta ventana del ojo, que es la córnea. La córnea tiene que permanecer transparente para que la luz pueda ingresar, porque si hay alguna condición de que esta córnea se opaque, cicatrices corneales, por ejemplo, o un daño en la córnea a nivel del eje visual, la luz no puede entrar y nosotros no podemos ver. ¿Okay? Hay una capa media, que la tenemos por delante a nivel de lo que es el iris, acá, el iris, y por detrás lo que es el cuerpo ciliar, y lo que es más atrás es la coroides. Entonces, cuando hablamos de capa media, estamos hablando por delante, ya estamos dentro del ojo, estamos hablando aquí del iris, el cuerpo ciliar, que todo esto de acá, conjunto de músculos, vasos, epitelio y otras cositas más, y por detrás es lo que está en el gráfico, en el esquema de rojo, en medio. Inmediatamente adentro de lo que es la esclera, coroides. Esta coroides es una capa vascular que sirve de nutrición a lo que es la retina, que es el tejido interno que está de amarillo. Entonces, ya habiendo hecho ese preámbulo, la capa interna, hablamos de lo que es la retina. En el esquema de amarillo, ¿ok? Y termina en el nervio. Es decir, la retina, las fibras nerviosas van a confluir para formar
el nervio óptico. De tal manera que más o menos más de 1.200.000 fibras nerviosas confluyen a este nivel para salir ya como una única estructura denominada nervio óptico. Estas son las estructuras, si se dan cuenta, es la armazón, todo alrededor. Pero en su interior podemos encontrar una cámara anterior. Entonces, una cosa son las capas y otra cosa, digamos, el contenido que hay dentro del ojo. Y otra cosa, vamos a ponerle acá A para que diferenciemos. Vamos a cambiar aquí el color mejor. Acá en lo que es contenido, vamos a ponerle B, el contenido ocular. Entonces, en el contenido ocular es lo que hay dentro. Estrictamente es el humor acuoso y el vitrio o el humor vitrio. Pero también hay una estructura acá, un lente. Es un lente natural que se llama cristalino, nos ayuda a ver. Entonces, cuando hablamos de contenido ocular, estamos hablando del cristalino o cristalino y, bueno, tanto el humor acuoso y el vitrio del contenido. Sin embargo, también se pueden formar espacios o cámaras, ¿ya? Y a ese respecto, vamos a mencionar que por delante del iris, ubíquense siempre en el esquema, por delante del iris, nosotros tenemos este, la cámara anterior. O sea, aquí vendría a ser todo esto. Lo que está detrás de la córnea y delante del iris, ¿ya? Entonces acabamos de poner C. Serían los espacios, vamos a llamarle espacios o cámaras. Tenemos por delante, es esto, cámara anterior, cámara posterior. A esto le llaman segmento anterior también. Segmento anterior, vamos a llamarle así, segmento anterior. Y dentro del segmento anterior, lo más anterior es, o sea, el segmento anterior es todo esto. Pero dentro del segmento anterior tenemos esto de acá y esto de acá. Tenemos una cámara anterior y tenemos una cámara posterior. Y todo lo de atrás, el vitrio en sí, es lo que es el segmento posterior, ¿no? Segmento posterior. ¿Ok? Entonces ya tenemos unas divisiones como para ubicarnos en dónde estamos, ¿no? Cuando hablamos de iris ya sabemos que nos vamos adelante, cuando hablamos de retina nos vamos atrás y adentro, cuando hablamos de esclera, atrás y afuera, cuando hablamos de segmento anterior estamos hablando de esta zona de acá, adelante, segmento posterior es todo esto de atrás, el vitrio retina. Entonces eso nos hace organizarnos un poquito mejor, ¿no? La vascularización es un sentido importante acá para pensar un poco en la explicación de la patología vascular que tenemos más adelante cuando hablemos de patología retinal. Entonces, acá tenemos un fondo de ojos de una retina y lo que nosotros tenemos aquí en este fondo de ojos es el nervio óptico, que es esta estructura medio anaranjada, amarillenta, circular, y de ahí salen muchos vasos sanguíneos, ¿ya? Sale una arcada superior y una arcada inferior. Entonces, lo que sucede aquí es que cuando esta arcada superior, o mejor dicho, el vaso arterial, que es la arteria central de la retina, ingresa al ojo, emite un ramo superior y un ramo inferior. Entonces, esta arteria central de la retina ayuda a lo que es, o irriga lo que es tanto la retina más interna, ¿ya? De todo el espesor de la retina, digamos 2/3 internos, ¿ya? Están abastecidos por esta arteria central de la retina, como dice acá. Los 2/3 internos, ¿ya? Son dependientes de la vascularización retinal, es decir, la arteria central de la retina, ¿ya? En cambio, el tercio externo, ¿ya? Es decir, estas subcapas, que es la capa de fibras, fotorreceptores, el EPR, epitelio pigmentario de la retina, y la capa nuclear externa, va a ser nutrida por difusión, no por esta arteria central de la retina, sino por la coriocapilar. Entonces, como dijimos hace un momento, la retina, que es la capa interna del ojo, inmediatamente encima o rodeándola, mejor dicho, está la coroides. Entonces, esa coroides, que es un tejido vascular, ayuda a nutrir por difusión lo que es la parte más externa, el tercio externo de la retina. ¿Ok? Esa nutrición está dependiente de esta red de vasos que es la arteria central de la retina, que es la rama de la arteria oftálmica. Entonces, cuando nosotros tenemos la carótida, primera rama, arteria oftálmica, sale, y su primera rama también es la arteria central de la retina, que entra conjuntamente con el nervio óptico para poder emitir estos ramos que se ven acá frontalmente. A ver, acá estoy viendo capa CN es capa nuclear externa. Respecto a las preguntas que hacemos, está bien que las hagan acá. Si yo las veo, las trato de responder ahí mismo. El detalle es que vamos a tener que correr al final bastante, sí, yo sé, porque nos va a quedar corto. Pero háganlas y tratamos de responderlas todas las que sean posibles, claro. Fotorreceptores, FR y EPR es epitelio pigmentario de la retina. Sí, cuando yo pongo siglas, las digo. Entonces, muy atentos como para no dejar dudas. Yo siempre lo escribo y lo digo despacio, ¿no? Alzo la voz incluso como para hacer hincapié que estoy leyendo las siglas que estoy poniendo. FR, fotorreceptores, EPR, epitelio pigmentario de la retina. ¿Ok? Listo. Seguimos.
Yo creo que es todo acá. Entonces, cuando hablamos de que el globo ocular no está en el aire, ¿no? El globo ocular tiene que estar en una cavidad. Y la cavidad o el armazón que protege esa cavidad es justamente la órbita. Recuérdense que los fénix son motivo de pregunta de exámenes, ¿no? ENAN, internado, residentado incluso. Entonces, cuando esté el fénix, ahí un poco levantan la oreja con mayor razón porque es tema ya preguntado. Entonces, la órbita, pues, es una cavidad hueca, ¿no? Es como una pirámide de base trunca. Base, digamos, está al frente, la base te está mirando, y el cono o la cúspide de esa pirámide está al fondo, dentro del orificio, ¿no? Entonces, la cúspide estaría por acá, la base estaría por acá. Entonces, los huesos que la delimitan son 7 en total. Entonces, acá están los 7 huesos justo escritos. Por fuera el cigomático, por fuera y abajo y afuera, ¿no? Arriba el frontal, y por dentro y abajo el maxilar. Entonces ya tenemos prácticamente todo el arco completo. Ahora, en un segundo plano, ya adentro de lo que es la órbita, tenemos en la cara nasal el hueso lacrimal, que es uno de los que se suele fracturar también fácil porque es delgado, pero aquí tenemos el etmoides, que tiene justo ese nivel, la lámina papirácea del etmoides, que preguntan esto de la lámina papirácea, siempre suele preguntar, porque es el tejido tal vez más delgado, de media perfusión incluso, entonces hace de que se fracture fácilmente también. Entonces la cara medial, cerca de la nariz, que está acá, suele ser más susceptible de romperse, ¿ya? Por la delgadez de sus huesos. También tenemos el palatino y tenemos lo que es el esfenoides. Entonces, si se dan cuenta, en este esfenoides hay agujeros y esos agujeros son importantes saber reconocerlos porque a partir de ellos van a transcurrir estructuras anatómicas que ingresan a la órbita y que ingresan incluso al globo ocular. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta esos orificios y sabemos qué estructuras pasan por ahí, nos orientarían mucho eh, a saber cuál estructura anatómica está dañada para explicar un poco la clínica, que a veces nos ponen casos clínicos y tenemos que tratar de determinar dónde está la lesión o qué estructura anatómica pasa por esa estructura anatómica. Entonces, cuando nosotros hablamos de orificios, de repente los podemos asumir o reducir en... um, podemos decir que hay 3 orificios. Hay 3 en total. Y, y de esos 3 orificios o agujeros, de repente el más sencillo de recordar podría ser el agujero óptico, porque este que dice el mismo nombre, óptico, ahí pasa lo que es el nervio óptico. Nervio óptico pasa por esa estructura. El mismo nombre como que nos da la ayudita, ¿no? Y como dijimos hace un rato, la vasculatura, el nervio óptico ingresa, se acerca a lo que es el globo ocular, y conjuntamente a este nervio óptico está la arteria oftálmica. Entonces, por ese mismo agujero también está la arteria oftálmica. Sin embargo, también hay un agujero redondo mayor, en donde pasa el nervio, este era el nervio maxilar. El maxilar superior, sí, el maxilar superior, ¿no? Esta rama del 5-2, para que se acuerden. Y finalmente, este agujero más grande, que parece como 1,8 o algo así, ¿ya? Tenemos que es la hendidura esfenoidal. Esfenoidal superior le llaman, o también le llaman fisura orbitaria superior. Entonces, ¿qué importancia tiene esta? Que en esta fisura pasan bastantes estructuras anatómicas. Acá tenemos el tercer par craneal, cuarto par craneal, sexto par craneal, la rama del nervio oftálmico, o sea, el 5-1. Tenemos la nervio nasal, incluso el nervio lacrimal, si no me equivoco, faltaría aquí, las venas, y las venas oftálmicas, ¿no? Entonces, mira, se dan cuenta de que de repente recordando estos dos, que son pocas estructuras, lo demás está prácticamente en la hendidura. Al ser más grande también tiene más estructuras. ¿Y qué cosas contiene? Pues el contenido de la órbita, pues ahí contiene grasa, eh, grasa, panículos adiposos, tiene el globo ocular en sí, los músculos extraoculares, um, bueno, eso, sobre todo eso. Claro. Y respecto a estos músculos extraoculares, los cuales se anclan a nivel del esclero en el globo ocular y permiten su motilidad, ¿no? Acá son 6 músculos, eso lo vamos a hablar en la parte de baja rentabilidad, ¿sí? Entonces en párpados tenemos de que, creo que hay una gráfica o no, sí. Entonces acá tenemos los músculos, a nivel de párpados tenemos que hablar de musculatura estrictamente, es una vista frontal, acá tenemos el orbicular, siguiendo como si graficara toda la base de la órbita, ¿no? Orbicular. El elevador del párpado, esto se vería aquí en la vista de perfil,
porque tenemos que el elevador del párpado está acá. Es un músculo que se ancla acá anteriormente en el párpado, entonces hace de que lo eleva. Esto tiene que ver con inervación del tercer par craneal, tercero, ¿no? Y también el músculo hemioidal, que también participa en una forma de elevación, se ancla a nivel del tarso, ya que está rodeando las glándulas de Meibomian, el músculo hemioidal, ¿ya? Entonces esos son los músculos en general, componen lo que es el párpado. Acá aprovecho esta gráfica lateral, este corte, para poder graficar de que hay en el párpado visto de perfil, hay una zona anterior o lámina anterior y una zona posterior o lámina posterior. Entonces, eso es importante anatómicamente hablando porque cuando hablemos ya de patologías, vamos a ver de que hay patologías del lado anterior del párpado y patologías del lado posterior del párpado. Entonces, eso nos orienta un poquito más para ordenarnos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lado anterior, aquí están las pestañas, aquí están las glándulas de Seyss y Moll, aquí, entonces acá se dan las blefaritis anteriores. En cambio, en la posterior tenemos las glándulas de meibomio, que nos ayudan a lo que es a formar esa grasita, ¿ya? Que compone la lágrima. La lágrima no es solo agua, la lágrima tiene proteínas y grasa. Esa grasita es una glándula sebácea, esta glándula de meibomio, forma esa grasita que ayuda eh, a darle los componentes propios de la lágrima. Entonces, esa glándula de meibomio está rodeada de tarso, y eso hace de que ¿dónde está esto? Está rodeado de tarso, que está acá, tarso, todo lo blanquito, y a este nivel se dan lo que son los chalacios, es decir, los chalacios son netamente alteraciones atrás de párpado, ¿no? Los ursuelos, como son un compromiso de glándulas 6 y mol, son adelante, entonces eso ya nos va reparando ciertas cosas, ya pensando en la patología a partir de la anatomía. A nivel de aparato lagrimal, hay que tener en cuenta de que los ojos forman lágrimas todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Como les dije hace un momento, las lágrimas tienen componentes de agua, lípidos y proteínas. Entonces, cuando hay un equilibrio en cuanto a la formación, es decir, una adecuada cantidad de grasa, cuando hay adecuada cantidad de agua y adecuada cantidad de proteínas, la lágrima cumple su función adecuadamente, se queda más tiempo en el ojo y ayuda a lubricar la superficie ocular. Se renueva la lágrima con cada parpadeo y hace una película lacrimal que ayuda a proteger el ojo de la desecación, a lubricar y ayuda incluso hasta a dar mayor nitidez visual. Entonces, debe haber un equilibrio entre lo que es la secreción y la excreción, es decir, lo que se forma y lo que se elimina. Entonces, cuando hablamos de equilibrio entre ambas cosas, tenemos que tener en cuenta que las glándulas lagrimales, en este caso es una glándula lagrimal principal, formadora solamente de agua, ¿ya? Después tenemos las glándulas en el borde de los párpados, las glándulas de meibomio que forman la grasa, y después hay otras células que forman los componentes proteicos de la lágrima. Y eso es lo que es la formación, pero la secreción viene por los conductos lagrimales, los puntos lagrimales, los canalículos lagrimales, el saco lagrimal y el conducto nasolacrimal. Entonces, este conducto, si se obstruye en algún nivel, acá, acá o acá, va a hacer de que el drenaje o el desagüe de la lágrima esté bloqueado. Entonces, la lágrima se sigue formando, se acumula acá y al final se, se chorrea, digamos, por el costado, ¿no? Ya no va por el conducto anatómico. Eso produce muchas molestias tipo lagrimeo, ¿no? Entonces, cuando un paciente le lagrimea, puede ser por obstrucción de vía lagrimal, ¿ya? Algo que debamos saber, no, creo que de lágrimas, nada más. Nervio óptico. El nervio óptico viene de la confluencia de las fibras nerviosas, es decir, una de las capas retinales es la capa de fibras nerviosas que están, una de las cosas más superficiales que están en la retina, digamos que es lo más interno de la retina, lo más cerca al interior del globo ocular, una de las más cercanas, dicho de paso. Entonces forma estas fibras que van dirigiéndose hacia el nervio óptico. Esto se llama el haz papilomacular, aquellos que va de la mácula al nervio, haz papilomacular, van directo. Estas son las fibras arciformes, siguiendo son fibras arcuatas o arqueadas, que es lo mismo, por el mismo nombre lo dicen, ¿no? Y las fibras nasales, ¿ya? Que son más largas y se van así como para arriba. Entonces, esas tres tipos, o radiales también les llaman, esos tres tipos de fibras van a confluir todas en el nervio óptico, van a formar el nervio óptico y va a salir del ojo. Por eso que les decía hace un momento, 1.200.000 axones de células ganglionares van a mandar a través de estas fibras nerviosas y van a constituir el nervio óptico. Entonces, hay 4 porciones del nervio óptico, porque el nervio óptico se ve acá, en el fondo de ojo yo estoy viendo un cachito del nervio óptico, digamos lo más interno. Este de acá, lo que estoy viendo sería una porción intraocular del nervio óptico, ¿no? Sin embargo, si lo veo ya de perfil, ni bien sale del ojito, ya tenemos que dentro del ojo, si lo veo de perfil, suponte que este es el globo ocular, por detrás sale el nervio óptico y la órbita está acá. Entonces, lo que yo veo de frente está acá, ¿no? Esta es la intraocular. Pero una parte, una fracción de una porción de nervio óptico que está dentro de la órbita de la cavidad. Esto sería la porción orbitaria del nervio óptico, esto que está acá. Después ingresa por lo que es la órbita, el hueso en sí. Entonces, acá este nivel, mientras que ingresa por el hueso, se llama una porción intracanalicular. Y una vez que ya pasa a la parte del cráneo ya,
y llega al quiasma después, esta zona ya es una porción del nervio óptico intracraneal, ¿no? O sea, dependiendo anatómicamente de dónde está, también podríamos clasificarlos. En vías ópticas no voy a decir nada, véanlo, el de baja rentabilidad, sobre todo ese, es los primeros 20 minutos, 30 minutos de la explicación. Ahí hablamos de vías ópticas y ahí está todo bien explicadito. Vamos a ganar tiempo porque nos va a faltar al final. También mencionamos estas cosas en el video, pero esto sí lo explico rápidamente porque me ayuda un poco a explicar lo presente. Vías simpáticas, ¿ya? Vienen a partir de acá del hipotálamo y bajan a través de todo el tronco encefálico, la médula en sí, llegan hasta el nivel más o menos de C7, C8, T1, T2, en donde ahí, donde encuentran un ganglio espinal, se da la primera sinapsis. Esto es una primera neurona que baja hasta acá. Y después va a partir una segunda neurona que ya va a ir de manera ascendente para inervar estructuras como acá, simpáticas, el músculo de Müller, lo hablamos hace un ratito, a nivel del párpado, ¿se acuerdan? O sea, hay un componente simpático que llega al músculo de Müller, entonces cuando hay un daño de vías simpáticas, puede haber una ptosis como consecuencia de ese daño del músculo de Müller también, porque te acuerdan que el Müller intervenía en lo que es parcialmente en la elevación del párpado, conjuntamente con el músculo elevador del párpado. Por otro lado, también esas fibras simpáticas van a ir acá a nivel del iris para ver lo que es la dilatación de la pupila, ¿no? Por eso que si hay una descarga adrenérgica, el simpático hace de que la pupila pues, se abra, ¿no? Para que pueda tener más visión, ingrese más luz, para mejorar el estado de alerta. Entonces la pupila se dilata. Entonces si hay un daño simpático, vamos a ver que no se va a dilatar y la pupila va a tender a achicarse porque predomina la contraparte, que es el parasimpático, ¿no? Que produce lo contrario, que es la miosis. Entonces, lesiones pueden haber a lo largo de esta vía, ¿no? Ese hecho de bajar y volver a subir hace muy susceptible que la vía es larga y podría lesionarse incluso acá, 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 a nivel cervical, a nivel de álpices pulmonares, entonces un síndrome Horner podría dar lesión a nivel de alteraciones pupilares, alteración de ptosis y bueno, la nidrosis y esto que ustedes saben que es propio del síndrome. Entonces, hay funciones, ahí están descritas en la diapositiva. Entonces, la otra parte es la parasimpática. Nos ayuda mucho porque la función parasimpática en lo que corresponde a vías oftalmológicas, produce estrictamente miosis, ¿no? Que es la pupila cuando se achica. Entonces, cuando nosotros emitimos una fuente de luz a este nivel, vamos a cambiar el color, cuando nosotros emitimos una fuente de luz a ese nivel, sucede que si nosotros estimulamos solamente un ojo a la luz, ¿ya? La luz puede ser recibida a través de los fotorreceptores y llevada por las vías ópticas regulares, ¿ya? Nervio óptico, quiasma óptico, cintilla óptica, cuerpos geniculados. La peculiaridad es que la parte de la retina temporal, esas fibras temporales van a ir por un lado y no van a decusarse. Llegan a nivel del quiasma, llevan a nivel del quiasma y en el quiasma no va a haber cruz y van a permanecer en el mismo lado de la vía. En cambio, las fibras nasales, que de repente lo hacemos en otro color, como para poder diferenciar ello, vamos a hacerlo en azul, las fibras nasales de la retina viajan igual por el nervio óptico, pero estas sí van a decusar de tal manera de que se dan cuenta de que en un inicio, esto llegan acá, en un inicio, este ojo había sido el único estimulado, pero tanto las fibras nasales como las fibras temporales del globo ocular están llevando información visual. Y están llevando información visual a dos estructuras, a los núcleos pretectales de ambos lados. ¿Ok? Y esos núcleos pretectales van a emitir también ramos directos y cruzados, es decir, a partir de acá, para su correspondiente núcleo de Edinger-Westphal. Acá hay un núcleo, acá hay otro núcleo, entonces de acá manda acá y de acá manda acá. Bueno, esto lo debería hacer en rojo, de repente como para no perder el sentido de la vía, ¿ya? Vamos a hacerlo en rojo, vamos a borrar acá, acá, rojo, rojo. Y se dan cuenta de que a partir de estos núcleos emiten ya la respuesta eferente, que van a llegar por acá hasta el músculo o hasta lo que es el iris para que participe en lo que es la dilatación. Y como llegó rojo acá, rojo también por acá. Entonces nosotros tenemos que esta de acá va a llegar hasta acá adelante. Y cuando llegue acá adelante va a producir la correspondiente respuesta al estímulo luminoso. Entonces si nosotros iluminamos un ojito, lo que va a pasar es que se va a achicar. Entonces va a haber miosis tanto a este nivel como a este nivel. Entonces esa es una respuesta pupilar normal. ¿Ya? Si vemos de que hay un daño en algún sentido de todo ese trayecto, puede haber que haya respuesta solo en un ojo y en la otra no. Por ejemplo, si hago un daño acá, perdón, acá, ¿ya? Acá. Entonces la luz ya no va a poder llegar acá, entonces no va a responder o sea, la vía eferente ahí estaría dañada y no se podría dar el estímulo fotomotor ahí a ese nivel. ¿Ok? Listo. Entonces pasamos. Es lo mismo.